Comentar ese dato de IPC de Estados Unidos con Pablo. Pablo, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Marta. Ahora sí, perfecto. Pablo, ¿qué te ha parecido en primer lugar el dato y sobre todo qué abanico de posibilidades crees que se abre de cara a la semana que viene en esa reunión de tipos de la FED? Vale, para no repetir lo que has comentado, hay que poner los puntos sobre las IES. El dato es un retroceso, un ligero retroceso desde julio, que ya veníamos desde junio. Es decir, que el dato no es malo. Sin embargo, el dato es peor de lo previsto, que son dos cosas muy distintas. Es decir, la efectividad de la FED yo creo que no debería estar en tela de juicio, pero sí las expectativas que tenía el mercado respecto a la rapidez con la cual se iban a transmitir las subidas de tipos sobre la inflación. Además, como bien comentaba, la inflación subyacente, es decir, lo que hemos visto es una caída de los precios energéticos muy importante, pero las presiones inflacionistas en Estados Unidos se están trasladando a todos los sectores de actividad, lo cual significa que la FED todavía tiene más trabajo por hacer o que hay curvas todavía en el camino. Pero esos son los matices que hay que hacer. El mercado está en una zona, en un rango, está en la mitad del rango y no sabe hacia dónde ir, si estar fijándose en el tema inflación o estar preocupados por la recesión técnica, que ya la tienen en Estados Unidos, o lo que está por venir en Europa. Visto los datos de inflación de Alemania, de España, pero sobre todo los datos del ZEW, porque al final la confianza empresarial del consumidor y del inversor es lo que nos está dando, digamos, son los datos adelantados, ¿no? Y lo que nos viene en Europa es bastante crítico. Por lo tanto, por terminar con la inflación, insisto, es un jarro de agua fría de las expectativas, pero el camino que se ha ido labrando no es tan malo como está reflejando esta caída del 3%. Es decir, que yo creo que ha habido una exageración del optimismo posiblemente por los mercados en las últimas sesiones y de ahí pues esta desconfianza en la inflación o sobre todo pues simplemente una cierta desazón de que el camino va a ser más duro y más largo. Centrándonos más bien en el desglose del dato de inflación, Pablo, yo te quería preguntar por la subyacente. La subyacente al final es lo que no incluye la energía y los alimentos, que bueno, pues son los elementos más volátiles dentro de la inflación, pero es que aquí ha subido bastante, desde el 5,9% hasta el 6,3% en agosto. Además se esperaba que subiera un poquito hasta el 6,1%, así que ha sido pues peor también de lo esperado, pero porque ha subido más de lo que se estimaba, desde el 6,1% que se esperaba al 6,3%. ¿Qué te dice también este dato? Entiendo que al final es uno de los motivos por los que el mercado ha reaccionado tan mal. Totalmente, y de hecho, como bien habéis apuntado antes, la FED está buscando el centrarse en la inflación subyacente por la volatilidad que hemos tenido en los precios de energía. Fíjate que los precios de lo que llaman el Energy Commodities ha caído un 10,1% o el Fuel Oil ha caído un 10,6%. Es decir, que ya sabíamos que el precio de la gasolina había caído de una forma notable y que la FED iba a buscar ese dato de subyacente. Pero es que la alimentación incluso también ha subido con cierta fuerza, no solo los alimentos no elaborados, sino los alimentos elaborados, o también en los sectores de actividad, en el medical care, hemos visto también en transportes, en servicios, en industria. Es decir, como decía al principio, hemos visto que las ramificaciones de la inflación están llegando a todos los sectores de actividad y eso es quizá lo preocupante. No obstante, hemos visto que el deterioro de las cifras de empleo no va más allá, la verdad es que es extraordinario. El señor Walsh, miembro de la FED, comentaba que no había visto en su carrera unos datos de empleo tan potentes con una inflación tan desmesurada, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero eso puede ser una segunda derivada. Cuando la inflación ya no solo o pasa de la energía y de los alimentos al resto de sectores de actividad, es cuando podemos empezar a ver un deterioro más acelerado del componente de empleo y eso es lo que puede preocupar a algunos economistas, ¿no? Insisto, el dato es peor de lo previsto porque teníamos unas expectativas demasiado elevadas, pero no debemos considerar un dato en absoluto como catastrófico. Mucho más catastrófico son los datos que van a venir todavía en Europa. Otra cuestión, hemos visto también cómo la OPEP se ha pronunciado respecto a las ventas que hemos estado viendo en el mercado del crudo y ha insistido en que no esté de acuerdo en esa visión tan pesimista que se está haciendo de desaceleración económica y de cómo podría arrastrar al mercado del petróleo. De hecho, se ha desmarcado y ha insistido en que los fundamentales en este mercado siguen siendo buenos, que siguen siendo positivos. ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que la OPEP
o mejor dicho, la OPEP Plus, incluyendo a Rusia, están haciendo un papel para lo que es el cártel extraordinario, porque estamos en una fase de desaceleración muy fuerte que si no fuera por ese dato anómalo o controvertido de la guerra de Ucrania, los precios del crudo posiblemente estarían 80 o entre 80 y 70 dólares barril, hablamos del Brent. Es decir, que hay un cierto sustento por el factor geopolítico que está claramente manteniendo esos niveles por arriba 90, ahora mismo en 93,68 dólares barril. Muchos han insistido en esas bajadas de producción por parte de la OPEP, ¿no? Porque la demanda va a ser inferior. La verdad es que, bueno, pues es poner el cascabel al gato. En cualquier caso, insisto, si no tuviéramos conflicto bélico, posiblemente estaríamos por debajo de 80 dólares barril, más tendientes a estar en los 70 del mes de diciembre pasado, pero yo creo que hay cierto aliciente, ¿no?, a especular con que el conflicto bélico, que se está estancando, pero está bastante más tranquilo, podría darnos algún susto. Lo hemos tenido también en los precios del gas, sobre todo en Europa, con esa compra desmesurada de Alemania por llenar por llenar el almacenamiento de gas de cara a la llegada del invierno, por el desconcierto o sobre todo por la desconfianza en la actitud de Putin de abrir o cerrar el grifo. Y hemos comprado a no importa qué precio y hemos pagado 9 veces el precio que se pagaba tan solo hace 8 o 9 meses, ¿no? Muy controvertido el caso de la energía, pero sobre todo con un factor distorsionador que hace que sea muy complicado para los economistas hacer estimaciones a medio plazo. Yo personalmente me quedaría con que esto va a continuar y los precios se van a estancar en esta zona entre 90 y 100 dólares barril. Pablo García, director de Divacons Alpha Value, muchísimas gracias por este análisis y sobre todo por arrojar algo de luz también sobre el dato que tenemos hoy, el dato macroeconómico por excelencia, ese IPC de Estados Unidos. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Y mientras tanto nosotros